Y vamos a empezar con el tema tabla periódica, que es un tema que desde la primera clase yo les estaba mencionando. Busquen su tabla, descarguen una tabla, ¿no? Y creo que muchos de ustedes ya tenían o conocían incluso la cantidad de elementos que tenemos actualmente, ¿cierto? ¿Cuántos elementos químicos teníamos en nuestra tabla periódica actual? A ver, coloquen o activen su audio. Muy bien, Andrés. 118, ¿cierto? ¿El resto está ahí? Ujú. Ahora vamos a describir, antes de que yo pase a la siguiente, vamos a describir un poquito la historia, porque nuestra tabla periódica no siempre fue así, mira. Esta es la tabla que tú deberías tener. Seguro que está con colores, o de repente es una tabla periódica como esta, has descargado la oficial, la que está en Yupa, a la cual le vas a ir colocando los colores. Vas a ir definiendo cuáles son metales, no metales, gases, líquidos, sólidos. Tú puedes armar incluso tu propia leyenda. Pero nuestra tabla periódica no siempre fue así. No siempre tuvo esa forma, ese ordenamiento de los elementos, ni tampoco teníamos la misma cantidad que ahora. Nuestra tabla periódica tiene toda una historia. Vamos a recordar un poquito por aquí. Desde antes incluso del año 1820 ya se quería ordenar porque sabemos que si algo está ordenado, se puede trabajar mejor, ¿cierto? Entonces, decidieron utilizar como base del ordenamiento la masa o peso atómico. Por aquí fue el error, mira. Este señor Dorbereiner, que organiza a los elementos de 3 en 3, ordena los elementos de 3 en 3, de ahí que viene el nombre de triadas, utilizó la masa atómica. Y ese fue el error, porque ahora vemos que la masa atómica es un promedio ponderado de los isótopos. La masa atómica está en tu tabla periódica en decimal y no está ordenada. Por ahí si ubicas al argón, luego ubicas al calcio, o primero al potasio, al calcio, vas a ver que no hay un orden en la masa atómica. Entonces, esas triadas o esos ordenamientos pasan a la historia. Un pianista decide ordenarlos de 7 en 7 y los llama octavas porque dice que hay un octavo elemento cuyas características son parecidas al primero. Pero también tiene como error la masa atómica. Por eso, descartado. Luego, considerado como el padre, si tienes esa tabla periódica plastificada, en el colegio a veces te pedían una tabla periódica y comprabas esas plastificadas, seguro te viene la imagen de este señor, el señor Mendeleev, considerado el padre de la tabla, porque él sí ordenó en una tablita. Ahí sí estaban los elementos, en esa época 63 nada más, pero estos elementos químicos estaban ordenados para él, otra vez, según la masa atómica. No podemos utilizar a la masa, porque los elementos no siguen una ley de ordenamiento según la masa es variable. Y actualmente lo que vamos a estudiar, nuestra tabla periódica actual, ya ese diseño tan bonito que en sí está basada en la tabla que presentó Mendeleev, utiliza como ordenamiento el Z, ese número atómico o la carga nuclear o el número de protones va a ser la ley de ordenamiento. Esa va a ser nuestra tabla periódica actual. Y bueno, el ordenamiento o ese diseño que presenta, ya no le he puesto aquí, pero es del señor Warner. Entonces nuestra tabla periódica va a tener un numerito que va a ir creciendo. Ese numerito que va a ir creciendo, tú me lo decías incluso en la semana del átomo, ¿te acuerdas? Por aquí vamos a ver. Nuestra tabla periódica tiene un numerito que crece. Ese numerito lo han puesto arriba. Número atómico 1, luego te vas aquí, número atómico 2, número atómico 3, 4, 5, 6. Significa que el Z va aumentando así. Y el Z va aumentando hacia abajo. Nuestra tabla periódica tiene el ordenamiento según el número atómico, no según la masa, ¿no?
Ahora díganme ustedes, ¿cuál de los elementos que están ahí, o cuáles, cuál o cuáles, son elementos en estado líquido? ¿Se acuerdan cuáles son los únicos líquidos de nuestra tabla periódica? A ver, revisen su tabla. ¿Cuáles son los únicos elementos en estado líquido? ¿Lo tienen? Solo son dos. Ya te ayudé. Mira, aquí no está marcado. Aquí está marcado como gases nobles, pero no está marcado como líquidos. ¿Tú lo tienes? Muy bien, María Paz. Solamente hay dos elementos que se encuentran en estado líquido y como esta tabla tiene tantos colores, mejor me voy a la otra para armar mi propia leyenda. Aquí está. Voy a marcar a los elementos que tu compañera me ha dicho, que son el mercurio y el bromo. Y voy a anotar por aquí que el color celeste que estoy marcando son para los elementos que se encuentran en fase líquida. Son los líquidos. Ahora dígame cuáles son los elementos que te aparecen en tu tabla considerados gases. Ahí de repente vamos a tener una confusión o vamos a decir que ese elemento era gas. A ver, ayúdenme, busquen en su tabla cuáles son los elementos, o recuerden, porque ustedes ya conocen algunos elementos que están en el aire incluso, que se encuentran en fase gaseosa. ¿Quién me ayuda? Diana, Fabricio, Luis. ¿Cuáles son esos elementos? Voy marcando todos los de esta columna. Bueno, casi todos, porque el último es artificial. Pero hay más. ¿Qué otro elemento es considerado gas? Díganme, por favor, para pintarlo de color verde. Gaseosos. ¿Alguien más? ¿Me ayuda? Muy bien, María Paz. Hidrógeno, nitrógeno. ¿Quién más? Busquen, busquen en su tabla. Otro que recuerden que sea gas. Sin necesidad de ver tabla incluso. Nitrógeno. Hidrógeno. Muy bien. Oxígeno. Y voy a marcar dos más. Flúor y cloro. A veces la tabla periódica que descargamos no tiene señalado o está señalado más de lo que yo he puesto. Recuerda que nuestra tabla periódica debe tener solamente dos elementos líquidos porque nosotros consideramos 25 grados Celsius. Bajo esa temperatura o a esa temperatura, solamente hay dos elementos líquidos. Y solamente los que he marcado de color verde van a ser gases. Significa que el resto que no he marcado debe encontrarse en estado sólido. Si te hablan del calcio, sólido. Si te hablan del cobre, del sodio, de francio, deben ser sólidos. Cadmio, ¿no? Ahora, esta escalerita que está marcada y que voy a remarcar de color amarillo, ¿quiénes son esos elementos que en la tabla periódica están señalados de otro color, marcados, y que justamente separan a la tabla, a los elementos de la tabla? ¿Te aparecen o no te aparecen el nombre de ellos? Para ponerle ahí amarillo. ¿Qué nombre les aparece en su tabla para ellos? ¿Quién me dice? ¿Tienen una tabla? No me están ayudando. ¿Qué ha pasado?
Vamos a preguntar entonces. Ahí por ahí contesté. Muy bien, gracias Fabricio. Estos que están en la escalera, pintados de amarillo, o que yo los he resaltado de amarillo, de repente tu tabla está de otro color, son los semimetales o metaloides. Ellos van a ser, o esa escalera va a ser muy importante para separar a los que llamamos metales, los que están debajo, como por ejemplo el cobre, el hierro, el manganeso, el cromo, el calcio, los que están debajo de esa escalera, o los que están de la escalera para el lado izquierdo, son considerados metales, incluyendo el mercurio, que es el único metal líquido. Y todos los que están encima de esa escalera son los no metales, ¿ya? ¿Qué te acuerdas tú de los metales? ¿Qué conoces tú de los metales? ¿Qué características tú recuerdas cuando te dicen metal? A ver, ayúdenme. Escriban o activen su audio. ¿Qué te acuerdas de un metal? ¿Conducen la corriente o no conducen la corriente? ¿Qué sabemos de los metales, chicos? Hola. ¿Conducen el calor o no conducen el calor los metales? ¿Qué me dice Angelín o Abril o Luis o Valentino? Conducen el calor y la electricidad con facilidad. Gracias, André. Cuando nosotros hablamos de los metales, sabemos que ellos son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿no? Por eso es que se utiliza incluso en el cableado en casa, el cobre. Cuando agarramos una cuchara y lo dejas en un recipiente con algo muy caliente, sabes que si lo tocas la cuchara va a quemar porque está transportando el calor. Esas características son de los elementos que se encuentran por este lado izquierdo, llamados metales. Los metales generalmente van a ser sólidos, aunque ahí tenemos al mercurio. Sabemos que los metales son buenos conductores de corriente eléctrica y también de calor. Sabemos que con los metales se pueden formar hilos, o quizá podemos hacer láminas con los metales. Sabemos que ellos tienen un brillo característico, que van a ser tenaces, no se rompen tan fácil, van a ser densos y que también se resisten a ser rayados, por eso decimos son duros. En cambio, los no metales, ellos podemos encontrarlo en líquido, gas, en sólido, tenemos poquitos no metales, pero tenemos una diversidad de ellos. Y sus características son opuestas. Ellos no tienen brillo, ellos no conducen o son malos conductores de la corriente eléctrica, el calor, excepto el carbono cuando se presenta en forma de diamante o en forma de grafito, pero generalmente son malos conductores. Ellos no van a ser ni dúctiles ni tampoco van a ser maleables. En cambio, los metaloides o semimetales que estaban en esas escaleritas van a tener propiedades entre metales y no metales. Eso depende de la temperatura. Por eso se le llama o son utilizados como semiconductores. Cuando hablemos de nuestra tabla periódica, entonces, regresamos. Es muy importante para los temas que van a estar más adelante familiarizarme con mi tabla o tener una tabla a la mano para que no se me complique tanto cuando yo diga un metal, un no metal, tú vayas mirando la tabla y puedas predecir incluso el tipo de enlace o lo que puedan formar estos. Ahora regresemos a la descripción de la tabla. Nuestra tabla periódica va a tener así 7 filas, a las que vamos a llamar periodos. Y estas que están abajo, por si acaso,
vienen de aquí. La fila número 6 y la fila número 7 son las filas más largas. Por eso es que los colocan en la parte de abajo. Una parte de ellos son conocidos como las tierras raras, ¿no? Porque no tienen características muy conocidas. En cambio, si hablamos de las columnas sí vamos a tener un total de 18. Pero los exámenes de admisión han separado a esas columnas en grupo A y en grupo B, así como la sección A y sección B, pero los ha puesto en lados opuestos. ¿Qué significa? Que si te das cuenta, voy a pintarlo de este color, el grupo A, que son los elementos donde se encuentran los elementos más conocidos, calcio, potasio, por ahí el oxígeno, el nitrógeno, el grupo A está en los extremos. Y ese grupo A es el que más debes conocer. Ya conoces a varios elementos, solo hay que saber en qué columna están. Porque cuando están en la misma columna tienen características muy parecidas. Son como familia. El grupo A se llama representativo y está en los extremos de la tabla. En cambio, el grupo B está en el centro. Ese grupo B, digamos que no son tan populares en el grupo B, excepto el hierro, el cobre o los metales de acuñación que se utilizaron para hacer monedas como el oro, plata, cobre. Después el resto no han sido muy mencionados. Los que sí o sí debes conocer son de los que están en los extremos. A veces los chicos se inventan frases, canciones, mnemotecnias, con tal de recordar que están en la misma familia o en el mismo grupo o en la misma columna, porque de esa manera tienen características muy parecidas. Y porque me van a ayudar en el tema enlace químico, que es la próxima semana. Por ejemplo, una mnemotecnia que escuché es esta. Benito maneja su carro sonriendo, bailando y rapeando. Para recordar que todos estos elementos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, están en el grupo 2A, conocido como la familia de los alcalinos térreos. Si quieres te inventas otra frase, una canción. Lo que más importa es que sepas quiénes están en esa familia. A ver, en tu tablet te aparece cómo se llama la familia. Vamos a ponerle aquí el nombre. Esta es la familia de los carbonoides. En tu tablet te aparece cómo se llama la familia del 6A, este de aquí. Dime cómo se llama, a ver, fíjate si tu tabla tiene. Que empieza con el oxígeno. ¿Cómo se llama esa familia en tu tabla? ¿Quién me ayuda? André, Angeli, Abril, Cielo, Del Piero, Diana, Valentino, Mauricio. A ver, busquen si en su tabla aparece 6A o columna 16. Muy bien, Diana. Vamos a poner aquí. Ellos son los anfígenos, aunque también se le llama calcógenos. Ahora ayúdenme con la 7, a ver, si están atentos. 7A. ¿Cómo se llama esa familia del 7A? ¿Quién lo encontró? O la columna 17. Muy bien, gracias. Los halógenos. ¿Cómo se llama la primera columna? Que no le puse, no lo mencioné. La primera columna donde el hidrógeno no pertenece a esa familia. Cuidado que él debe estar pintado de otro color, no es parte de la familia. ¿Cómo se llama la primera columna o la primera familia? Muy bien. Ellos son los alcalinos. Son los que más rápido reaccionan, son los metales que más rápido van a reaccionar y no vayas a considerar el hidrógeno, ¿ya? Al costadito están los alcalinos térreos, no te preocupes que en el PPT está ahí los nombres de cada una de las familias.
En el 3, cuando empieza el boro, lo llamamos familia del boro o los boroides. En el 5, que empieza el nitrógeno, familia del nitrógeno o los nitrogenoides. Y en el número 8 son los famosos gases nobles, que seguro la semana pasada, que has hecho el tema de configuración, has utilizado por ahí para que la configuración se haga más chiquita, ¿cierto? Para que se haga simplificado, la presentes de manera simplificada. Entonces, vamos a ir a utilizar la configuración para ubicar a nuestros elementos, ¿ya? ¿Se acuerdan de la semana pasada hicieron el tema de configuración? ¿Lo han practicado? A ver, levanten la manito virtual. Todos los que han practicado su configuración o saben realizar la configuración. Hay una manito ahí. ¿Pueden decirme quiénes han practicado? ¿No saben realizar la configuración? ¿No lo practicaron? A Cielo sí, ¿quién más? André también. Uy, no todos practicaron. Ya chicos, gracias. Vamos a revisar la configuración. ¿Por qué es importante? Porque gracias a la configuración, mira cómo está tu tabla internamente. Mira la pantalla. Nuestra tabla periódica va a estar así. Va a tener internamente, si pudieses ver a los elementos, va a tener un ordenamiento según la configuración electrónica. Los elementos que están en la primera y segunda columna terminan en S. Y los elementos que están en el centro de la tabla terminan en D. Y los elementos, me parece que hay un audio. Poma, ¿me vas a decir algo? Tu audio está encendido. No, mis disculpe. Y los elementos que se encuentran en el lado derecho terminan su configuración en P. Entonces la configuración me va a ayudar a ubicarlos en la tabla. Pero antes de empezar la ubicación, para ver si están ahí y están atentos, ¿me ayudan con la respuesta? A ver, todos me colocan la respuesta antes de pasar a la configuración y ubicación en la tabla. Fabricio ya puso su clave. ¿Quién más? No sé si alguien la comparte o tiene otra clave. André también. Muy bien, chicos. Aquí me están preguntando cuál de las proposiciones está mal. Nosotros tenemos 118 elementos, de los cuales no todos van a ser naturales. Solamente hay 90 naturales. El resto ha sido sintetizado o es llamado artificial. De los metales que el grupo o columna o la familia que más rápido va a reaccionar por estar en la primera columna y tener solo un electrón de valencia, son justamente los alcalinos. Nosotros empezamos diciendo que el bromo y el mercurio eran los elementos líquidos. Te dije que es necesario que te acuerdes quiénes son los elementos que están en la misma columna o grupo, porque van a tener características similares, son como familia. Pero nuestra tabla periódica no utiliza el peso ni la masa atómica, eso no. Nuestra tabla periódica va a tener como guía para ordenar a los elementos
como ley de ordenamiento el famoso Z, conocido como la carga nuclear. Muy bien. Ahora sí pasamos a la configuración. Vamos a recordar un poquito la configuración. A ver. Voy a agarrar un elemento que no sé quién es, voy a ponerle X, pero ese elemento quieren que lo ubique. Yo quiero saber realmente quién es ese elemento. Para eso tendría que ir a buscarlo en la tabla. Para ubicarlo en la tabla tendría que saber la fila o periodo y tendría que saber el grupo o columna. La única información que yo tengo es su número atómico. Me han dicho que su número atómico es 38. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que vamos a hacer es realizar la configuración electrónica, pero tomando como referencia esta cantidad. Si tú ya sabes realizar la configuración simplificada, excelente. Si no, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo era? Sí, soy peruano, soy del Perú. Y sigue la frase, no sé si sí lo aprendieron o de repente con el serrucho. 1, 2, 3, 4. Y la letra P, 2, 3, 4. Y la letra D, 3. Ahora la cantidad de electrones. Solo necesito 38. 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2. ¿Hasta ahí cuánto voy? ¿Cuánto voy hasta ahí? ¿Cuánto vamos, chicos? ¿Cuánto me falta? Uy, falta, ¿no? Creo que aquí he llegado a tener 36. Me está faltando. ¿Quién sigue después del 4P6? Sí, soy peruano, soy del Perú, soy. Otra vez, 5, S. Y como tengo 36, solamente me faltan 2 electrones. Ahí están los 38 electrones. Si la haces simplificada, también. Una vez que haces la configuración, vamos a decir, el periodo, en otras palabras, la fila, es igual al mayor nivel. La fila, periodo, es el mayor nivel y vamos a señalarlo por aquí. El coeficiente más alto, este es el mayor nivel o el último nivel. Así que debe ser 5. Ahí está. Para poder saber el grupo, o en otras palabras, la columna, ahí tienes que fijarte en qué está terminando la configuración electrónica. Porque hace rato te mostré y te dije que el grupo A que estaba en los extremos termina su configuración en S o en P. Así que vamos a revisar la última parte para saber si es del grupo A o no. La última parte de la configuración me ayuda a saber que es del grupo A. Porque el grupo A o termina la configuración en S o termina la configuración en P. Y es cierto, es del grupo A. Aquí ya tengo. Sé que es del grupo A. Pero había 8 grupos del A y 8 grupos del B. Debo contar, para saber en qué grupo está, me voy a quedar con el número
de electrones de la última capa, conocida como los electrones de valencia. Bueno, solamente tengo 2 electrones de valencia, así que voy a poner aquí 2A. Solamente te quedas con los electrones del mayor o del último nivel. ¿Quién es ese elemento, chicos? A ver, vayan a su tabla y búsquenlo en la fila 5 y en la segunda columna. Y me dicen quién es. ¿Quién es? Gracias. El estroncio. ¿Okay? ¿Todos ubicaron al estroncio? A ver, otro ejemplo. No te olvides, tienes que hacer la configuración electrónica. Si quieres la simplificas, si no usas tu frase, sí, sopa, sopa, sí, soy peruano, sí, papi, no sé qué, lo que quieras, ¿no? O tus gases nobles. Otro ejemplo. Tú me vas a decir cuál es el periodo y cuál es el grupo de este elemento desconocido, pero un número más chiquito, ¿ya? Vale. Vamos a poner el número 17. Sin mirar la tabla, no la mires. Dime cuál es el periodo y cuál es el grupo. Tienen 1 minuto, menos 30 segundos. Está chiquito el número. ¿Salió? Realiza la configuración primero. Empiezo, ¿ya? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. Como la cantidad de electrones es 17, yo he puesto arriba una distribución de 17 electrones. Ahora voy a buscar el mayor nivel. El mayor nivel se refiere al mayor coeficiente. Pero en este caso se repite el número 3. Este sería el mayor nivel. Eso me va a dar información del periodo. Periodo es la fila es horizontal. Fila 3. El grupo. Si la configuración termina en S o en P, es del grupo A. Me refiero a la columna. Es del grupo A, porque me estoy fijando en la última parte. La última parte me dice que es el grupo A. Pero para poder saber cuál es el número del grupo, yo debo considerar, por ahí me dieron respuesta, el número de electrones de valencia. A ver qué me ha puesto. Muy bien, Poma. Vamos a decir que el grupo, si utilizamos la notación romana, que es la antigua, que siguen utilizando los exámenes de admisión, vamos a decir a la cantidad de electrones de valencia son en total 7. Entonces aquí lo voy a colocar en romano. Pero si voy a colocar la columna 17 o el grupo 17, es porque esta es la notación actual, llamada notación UPAC. A veces los exámenes, bueno, sobre todo más San Marcos que UNI, es la que utiliza la notación actual. Le dice grupo 18 de los gases nobles, se refiere a la columna 18, ¿no?
pero las notaciones romanas siguen siendo utilizadas. A ver, otra pregunta para ustedes. Tengo otra. ¿Cuál sería la respuesta en este verdadero o falso? Claves. Falso, verdadero, verdadero. Gracias. ¿Y más? Vamos a responder. ¿Te acuerdas que te dije que tengas mucho cuidado con el hidrógeno porque él no tiene familia? Se encuentra en la primera columna porque tiene un electrón de valencia, pero no es de la familia de litio, potasio, sodio, no es. Así que no pertenece a la familia llamada alcalina. En el primer periodo, en la primera fila, tenemos al hidrógeno y está el helio. Los dos son elementos en fase gaseosa. Y si le hacemos la configuración al selenio más rápido, argón 18, 4s2, 3d10 y 4p4. Si te fijas, para hallar el periodo solamente en el mayor nivel o mayor coeficiente, este sería o me indicaría el periodo. El mayor nivel me indica el periodo. Así que tenemos, se encuentra en el periodo 4, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Parece que les puse uno más para que ustedes lo practiquen. Mira, te he dejado ahí 1 y 2 ejercicios para que los puedas revisar. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas?